Santiago, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios, estoy estudiando Ingeniería Industrial en la clase de Probabilidad Estadística. En este caso vamos a hablar sobre el análisis del caso, pruebas de hipótesis y correlación. Bueno, vamos a seguir con el caso del colapso del edificio, donde abordaremos temas como la hipótesis y la correlación, donde evaluaremos todas las estadísticas posibles sobre los factores que generan este problema. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la actividad entregable número 2. Primera pregunta que nos informan es cómo se construye una prueba de hipótesis y para qué sirve. Es un método estadístico utilizado para evaluar una relación entre variables y determinar si hay alguna correlación entre ellas. ¿Cómo se construye una prueba de hipótesis? Primero, formulación de la hipótesis. En esta se plantea una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es una afirmación de que no hay relación entre las variables, mientras que la hipótesis alternativa es una afirmación de que hay una relación entre las variables. Segundo, selección de la muestra. Se selecciona una muestra representativa de la población que se desea estudiar, es por decir, en este caso, en el colapso del edificio, en donde abordaríamos las probabilidades estadísticas de cada respuesta. El tercero es recopilación de datos, donde se recopilan los datos necesarios para hacer la prueba. En este caso se recopularía todos los cálculos como tal y toda la investigación en cómo sería el colapso del edificio. El cuarto sería el análisis de datos, donde se analicen los datos utilizando técnicas estadísticas. La quinta sería una prueba significativa, donde se realiza una prueba de significación para determinar si los resultados son significativos estadísticamente. El sexto es interpretación de los resultados, donde se interpretan los resultados de la prueba y se determinan si rechazan o no la análisis nula. Entonces, el propósito de una prueba de hipótesis es evaluar como tal una hipótesis que permite evaluar la relación entre la variable y determinar si hay una correlación o no significativa entre ellas, en tomar decisiones informativas, en reducir las incertidumbres de las pruebas de hipótesis, en mejorar la precisión y formatar la investigación al proporcionar una base para la formulación de nuevas hipótesis y la realización de estudios adicionales. La segunda pregunta que nos hace es en qué consiste un análisis de correlación. Este es un método utilizado para evaluar las estadísticas en elección entre dos o más variables. El objetivo principal es determinar si hay una relación significativa entre las variables. Tipos de correlación que hay: la primera es correlación positiva, que nos dice que existe una relación directa entre las variables, es decir, a medida que aumenta una variable también aumenta la otra. Correlación negativa es existe una relación inversa entre las variables, es decir, a medida que aumenta una variable disminuye la otra. La tercera sería una correlación nula. No existe una relación significativa entre las variables. Los pasos para realizar un análisis de correlación es: primero, la selección de variables. Es seleccionar variables que se desean analizar. La segunda, recopilación de datos, donde se recopilan todos los datos para cada variable. Tercero, análisis de la distribución de datos. Es analizar la distribución de datos para determinar si son normales o no. Cuarto, selección del coeficiente de correlación. Es seleccionar el coeficiente de correlación adecuado según la distribución de los datos. Quinto, cálculo del coeficiente de correlación. Calcular el coeficiente de correlación seleccionado. Sexto, interpretación de los resultados. Interpretar los resultados del análisis en una correlación. Las aplicaciones del análisis de correlación son investigación científica, donde se utilizan estas investigaciones científicas para evaluar la relación entre las variables. Análisis de datos de la correlación: se utiliza en el análisis de datos para identificar patrones y relaciones entre las variables. Y tercero, toma de decisiones, donde el análisis de la correlación se utiliza en la toma de decisiones para evaluar
la relación entre las variables y determinar decisiones informáticas. Entonces, como acá podemos observar, está como tal una ponderación de los coeficientes de la correlación, donde donde 0,10 es una correlación muy nula o muy débil y la correlación perfecta sería 1. Entonces acá como tal en los datos está como de menor a mayor, donde menor se trata de un color como naranja rojizo y en perfecta sería como un verde. Entonces, la tercera pregunta sería de qué manera la correlación estadística ayudaría a interpretar problemas de la vida real. Es una herramienta poderosa que nos ayuda a interpretar problemas de la vida real de muchas maneras. Identifica los patrones y relaciones, evalúa las hipótesis y toma decisiones informadas y aplica conocimiento en algunas áreas. Entonces, como tal, la correlación estadística es una herramienta fundamental para interpretar problemas en la vida real, ya que ayuda a identificar muchas decisiones donde nosotros tenemos que, como tal, calcular y decidir si vamos bien por esa vía o nos toca cambiar como tal una decisión o una idea. En la cuarta pregunta nos dice que formulemos una hipótesis sobre la relación entre la resistencia y el suelo del colapso. Entonces, aquí tiene una relación inversa con la probabilidad del colapso del edificio. A medida que disminuye la resistencia del suelo, aumenta la probabilidad del colapso del edificio. Es un factor crítico en la estabilidad de un edificio. Si el suelo no tuviera suficiente resistencia, no podría aguantar todo el peso del edificio, lo que conlleva a su colapso. Entonces, en nuestra hipótesis, nosotros podríamos representar como una hipótesis nula que la resistencia a la comprensión del suelo no tuvo un efecto significativo. Y si lo hacemos por la hipótesis alternativa, sería la resistencia a una comprensión del suelo si tuvo un efecto significativo. Es razonable suponer la resistencia al suelo que tiene otra relación inversa con la probabilidad del edificio. Entonces, en este estudio sería un estudio de correlación, ya que se busca evaluar la relación entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. En los métodos de análisis podrían incluir como análisis de regresión lineal para evaluar la relación entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Análisis de correlación para evaluar la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. Y tercero, análisis de varianza para evaluar la variabilidad en la probabilidad del colapso del edificio en función de la resistencia del suelo. La quinta pregunta que nos dicen es realice una prueba de hipótesis para determinar si hay una evidencia suficiente para apoyar o rechazar la hipótesis planeada. Entonces podemos evidenciar que hay un grupo de ingenieros donde se desea investigar si existe una relación inversa significativa entre la resistencia del suelo y una probabilidad media del colapso, entre otras palabras. A medida que la resistencia del suelo disminuye, es importante tener en cuenta que en esta prueba simplificada y en la práctica se debe tener en cuenta que los factores pueden influir. Entonces, como les decía hace un rato, la hipótesis sería, hay dos hipótesis, una hipótesis nula y una alternativa, donde la nula no hay relación significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Y alternativa sería, hay una relación significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Entonces, en los datos se recolectaron datos de 20 edificios que se colapsaron en diferentes zonas geográficas. Se midió la resistencia del suelo en cada zona geográfica utilizando un medidor de resistencia en el suelo. Se calculó la probabilidad del cálculo del colapso del edificio en función de la resistencia del suelo utilizando un modelo de regresión lineal. Entonces, en este análisis de regresión lineal mostró una relación significativa entre la resistencia del suelo y la probabilidad de colapso del edificio.
El coeficiente de la correlación de Pearson indicó una relación fuerte y negativa entre las variables. El valor P indicó que la relación era estadísticamente significativa. Entonces, en conclusión, sería la prueba hipótesis indicada que hay en evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y apoyar la hipótesis alternativa. La relación entre la resistencia del suelo y la probabilidad de colapso del edificio es significativa y negativa, lo que sugiere que a medida que disminuye la resistencia del suelo, aumenta la probabilidad de colapso del edificio. Es importante tener en cuenta que en esta es una prueba de hipótesis simplificada y que en cada práctica se debe considerar muchos otros factores que pueden influir en la relación entre la resistencia del suelo y la probabilidad del colapso del edificio. Entonces, en el sexto nos dice que calculemos el coeficiente en la correlación entre el suelo y la profundidad del nivel freático. Entonces, como tal, acá podemos ver que sacamos la mediana, la media y la moda de cada resultado de X y de Y, en donde la ecuación nos dice que R es igual a 3,18 dividido en fracción en 7,3 multiplicado en 1,28, donde el resultado nos da 0,98. Entonces, todo como tal, todos estos datos los pusimos en Excel. Entonces, como tal, en donde aparece la tabla de Excel, ahí está la tabla de paso a paso como desarrollamos como tal la ecuación. Entonces, la siguiente pregunta nos dice, evalúe la fuerza y dirección de la relación mediante un gráfico de dispersión y el coeficiente de la correlación. Entonces, acá en la tabla podemos ver los siguientes datos de las variables de la resistencia del suelo y la profundidad. Entonces, en la resistencia del suelo nos dice que lo muy menor es 10,8, donde la profundidad es 4,9 y la más alto sería 14,2, donde la profundidad sería 6,9. Entonces, en el diagrama de dispersión, en la resistencia es el eje X y la profundidad, perdón, es el eje Y, donde podemos observar que a medida que la resistencia es más alta, la profundidad es más baja. Entonces acá podemos observar que la correlación fue 0,91, en donde en la tabla nos muestra que la correlación sería muy alta en este caso. En la otra pregunta nos dice, evalúe si existe alguna correlación significativa entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas mediante una prueba de correlación. Entonces, nosotros hicimos como tal todo el procedimiento de ecuaciones. Como tal, en la tabla vemos la magnitud de terremoto, donde la mayor es 6,2 y el número de réplicas de mayor es 21 réplicas. Entonces, como tal, en el diagrama de dispersión podemos observar donde la magnitud es el eje Y y el número de réplicas es el eje X. Entonces, acá como tal podemos observar que hay como tal mucho variable. Hay algunas muy altas, muy bajas, y en este caso la correlación sería 0,71, donde en la tabla nos muestra que es como tal una correlación alta. Entonces, como tal, en la segunda pregunta, donde nos dice calcular, es menor a la primera pregunta que nos salió 0,91, que en ese caso sería muy alta. Entonces, por acá damos por terminar la presentación. Muchas gracias.